Voces de Sefarad, la judería medieval de Calatayud. Capítulo 21. Luis de Santángel el converso que financió el viaje de Colón. Narrado por Rabí Yehuda ben Shlomo al-Bilbilí el de Bilbilís. Salom y bienvenidos de nuevo a Voces de Sefarad. Soy Rabí Yehuda ben Shlomo al-Bilbilí el de Bilbilís y hoy desde las piedras milenarias de nuestra judería os invito a conocer una historia que conecta las calles empedradas de Calatayud con las carabelas que surcaron el océano hacia el Nuevo Mundo. Es la historia de Luis de Santángel, descendiente de la familia Chinillo de nuestra aljama, el hombre que con su visión y su fortuna hizo posible el descubrimiento de América. Cuando pienso en Luis de Santángel no puedo evitar imaginar las noches de invierno en las que su antepasado, don Noah Chinillo, comerciante próspero de nuestra judería, contaba a sus 5 hijos las historias de los mercaderes que viajaban por tierras lejanas, de las rutas comerciales que conectaban Oriente con Occidente, de los sueños de riqueza que se podían alcanzar con audacia y sabiduría. Uno de esos niños era Azarías Chinillo, que años más tarde se convertiría al cristianismo y adoptaría el nombre de Luis de Santángel, iniciando así una dinastía que cambiaría el curso de la historia. Capítulo I. Las raíces en la judería de Calatayud. Para entender la grandeza de Luis de Santángel debemos remontarnos a los orígenes de su familia en nuestra querida Calatayud. Los Chinillo eran una de las familias más prósperas de la aljama, comerciantes de paños y prestamistas de gran solvencia que habían establecido sus negocios no solo en Calatayud, sino también en Híjar, Daroca y Zaragoza. Eran hombres de mundo, conocedores de las rutas comerciales, acostumbrados a los riesgos y las oportunidades que ofrecía el comercio internacional. Don Noah Chinillo, el patriarca de la familia, había construido un imperio comercial que se extendía por todo el reino de Aragón. Sus almacenes en la judería de Calatayud guardaban las mejores telas de Lombardía, las especias más exquisitas de Oriente, los productos más codiciados de los mercados europeos. Era un hombre respetado no solo por su riqueza, sino también por su sabiduría en los negocios y su generosidad hacia la comunidad. Pero los tiempos estaban cambiando. La disputa de Tortosa de 1413 a 1414 había supuesto una gran derrota teológica para el judaísmo, y las presiones para la conversión se intensificaban día a día. Las familias judías más prominentes se encontraban ante un dilema terrible: mantener su fe ancestral y arriesgar su posición social y económica, o convertirse al cristianismo y preservar su patrimonio. En 1415 Azarías Chinillo, uno de los hijos de don Noah, tomó la decisión que cambiaría el destino de su familia. Se convirtió al cristianismo y adoptó el nombre de Luis de Santángel. No fue una decisión fácil, fue el resultado de meses de reflexión, de noches de insomnio, de conversaciones susurradas con otros miembros de la comunidad que se enfrentaban al mismo dilema. Capítulo 2. La transformación de Azarías en Luis. El día de la conversión de Azarías Chinillo fue un día de luto en la judería de Calatayud. Los vecinos, que lo habían visto crecer, que habían compartido con él las festividades religiosas, que habían sido testigos de su bar mitzvah, ahora lo veían alejarse para siempre de la comunidad que lo había visto nacer. Pero Azarías, ahora Luis de Santángel, no era un hombre que actuara por capricho. Era un visionario que entendía que los tiempos estaban cambiando y que era necesario adaptarse para sobrevivir. Luis de Santángel el Viejo, como sería conocido posteriormente, demostró rápidamente que su conversión no había sido solo una estrategia de supervivencia, sino también una oportunidad para expandir sus horizontes. En 1415, el mismo año de su conversión, ya otorgaba documentos en Híjar y en Daroca como drapero o comerciante de paños. Su reputación como hombre de negocios se extendía por todo el reino. El Libro Verde de Aragón dice de él que era muy leído, lo que nos habla de un hombre culto, educado, que no se conformaba con ser solo un comerciante, sino que aspiraba a algo más. Cursó estudios de jurista y en 1425 se estableció en Zaragoza, donde ejerció de letrado. Era un hombre de múltiples talentos: comerciante, jurista, consejero, un verdadero hombre del Renacimiento antes de que el Renacimiento llegara a España. Se casó 2 veces. Su primera mujer era judía, un último vínculo con su pasado, un recordatorio de las raíces que nunca podría olvidar completamente. Su segunda esposa fue María Ximenecit, una cristiana vieja con la que tuvo al menos 6 hijos. Entre ellos estaba Luis, su primogénito, que heredaría no solo el nombre de su padre, sino también su ambición y su visión de futuro. Capítulo 3. La segunda generación. Luis de Santángel el Joven. Luis de Santángel el Joven nació en un mundo muy diferente al que había conocido su padre. Ya no era un judío converso luchando por encontrar su lugar en la sociedad cristiana, era un cristiano de nacimiento, aunque con la herencia cultural y comercial de sus antepasados judíos.
Esta dualidad sería una de las claves de su éxito. Tenía la red comercial y la sabiduría financiera de la tradición judía, pero también la aceptación social y las oportunidades que ofrecía el cristianismo. Su padre, Luis de Santángel el Viejo, había establecido las bases del imperio familiar, pero sería el joven Luis quien lo llevaría a alturas inimaginables. Desde muy temprana edad mostró una aptitud extraordinaria para los números, una comprensión intuitiva de los mercados, una capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían riesgos. Cuando su padre murió alrededor de 1444, Luis heredó no solo una fortuna considerable, sino también una red de contactos que se extendía por toda Europa. Pero él tenía ambiciones que iban más allá del comercio tradicional. Quería estar cerca del poder, quería influir en las decisiones que afectaban no solo a su familia, sino a todo el reino. Su oportunidad llegó cuando se trasladó a Valencia, la próspera ciudad comercial que se había convertido en uno de los centros económicos más importantes de la Corona de Aragón. Allí Luis de Santángel no era solo otro comerciante, era un hombre con visión, con capital, con las conexiones necesarias para hacer realidad sus sueños. Capítulo 4. El ascenso en la corte. En 1471, Luis de Santángel obtuvo su primer cargo oficial. Fue colocado en la Oficina de Impuestos de Valencia, donde se cobraban los tributos de los tejidos fabricados e importados de Lombardía que llegaban al puerto del Grao. Era un puesto que parecía hecho a su medida, combinaba su experiencia comercial con su conocimiento de los mercados internacionales. Durante 6 años, Santángel desempeñó este cargo con una eficiencia ejemplar. No solo recaudaba los impuestos con escrupulosa honestidad, sino que también identificaba oportunidades para mejorar el sistema, para aumentar los ingresos de la corona sin perjudicar a los comerciantes. Su reputación llegó hasta la corte, donde se hablaba de este valenciano de origen aragonés que tenía una comprensión extraordinaria de las finanzas. En 1477, cuando salió de su puesto en la Oficina de Impuestos, ya se tenían noticias de Santángel en la corte. Era el momento que había estado esperando toda su vida, la oportunidad de servir directamente a los reyes, de poner su talento al servicio de la corona, de convertirse en una figura influyente en los destinos del reino. El 13 de septiembre de 1481, el rey Fernando V el Católico lo nombró escribano de ración de su casa. Era un cargo de enorme responsabilidad. Santángel se convertía en el encargado de llevar las cuentas de todos los empleados en el servicio del rey, de controlar las entradas y salidas de dinero realizadas por ellos en las compras para el mantenimiento de la corte. Era, en esencia, el ministro de Hacienda de la Casa Real. Capítulo V. El encuentro con Cristóbal Colón. En 1486, en la ciudad de Córdoba, tuvo lugar un encuentro que cambiaría el curso de la historia mundial. Luis de Santángel conoció a un marino genovés llamado Cristóbal Colón, un hombre obsesionado con una idea que la mayoría consideraba descabellada: llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Colón había tenido una primera entrevista con los reyes católicos, pero había sido un fracaso. Sus exigencias parecían desmesuradas, su proyecto demasiado arriesgado, sus cálculos sobre la distancia a las Indias claramente erróneos. Los consejeros reales habían recomendado rechazar su propuesta y Colón se preparaba para abandonar España y buscar financiación en Francia. Pero Luis de Santángel vio algo que otros no habían visto. Con su experiencia comercial entendía el valor de las rutas comerciales, la importancia de encontrar nuevos caminos hacia las especias de Oriente. Con su conocimiento financiero podía calcular los riesgos y los beneficios potenciales de la empresa. Y con su intuición desarrollada a lo largo de años de negocios exitosos, percibía que Colón, a pesar de sus errores de cálculo, tenía algo especial. Santángel y Colón entablaron una amistad que iba más allá de los negocios. Pasaban horas conversando sobre geografía, sobre navegación, sobre las posibilidades comerciales que se abrirían si se encontrara una nueva ruta hacia las Indias. Colón le contaba sus teorías sobre la esfericidad de la Tierra, sus cálculos sobre la distancia a Zipango, sus sueños de gloria y riqueza. Santángel escuchaba con la atención de un hombre que sabía reconocer una oportunidad cuando la veía. Capítulo B. La intervención decisiva. Cuando Santángel se enteró de que las negociaciones de Cristóbal Colón con los reyes católicos se habían truncado y que Colón abandonaba Granada completamente derrotado, no se lo pensó 2 veces. Sabía que si Colón se marchaba a Francia, España perdería para siempre la oportunidad de liderar la exploración del Océano Occidental. Se dirigió inmediatamente a la reina Isabel, con la cual mantuvo varias audiencias. Santángel conocía bien a la reina, había manejado las finanzas de la corte durante años, había demostrado su lealtad y su competencia en innumerables ocasiones. Cuando hablaba, la reina escuchaba. En esas audiencias, Santángel desplegó toda su capacidad de persuasión.
Le explicó a la reina las posibilidades comerciales del proyecto de Colón, los beneficios que podría reportar a la corona, la ventaja estratégica que supondría encontrar una nueva ruta hacia las Indias. Pero sobre todo le ofreció algo que ningún otro consejero había ofrecido: financiar personalmente la expedición. Majestad, le dijo Santángel a la reina, yo me haré cargo de los gastos de esta empresa. Si fracasa, la corona no habrá perdido nada. Si tiene éxito, España se convertirá en la primera potencia marítima del mundo. La oferta era irresistible. Santángel no solo creía en el proyecto de Colón, estaba dispuesto a arriesgar su propia fortuna para hacerlo realidad. La reina Isabel, impresionada por la convicción de su escribano de ración, no tuvo más remedio que hacer llamar de nuevo a la corte a Cristóbal Colón. Capítulo 7. Las capitulaciones de Santa Fe. El 17 de abril de 1492, en la nueva ciudad de Santa Fe, construida durante el asedio de Granada, se firmaron las famosas capitulaciones de Santa Fe. Era un documento extraordinario que concedía a Colón títulos y privilegios sin precedentes. Sería almirante, virrey y gobernador general de todas las tierras que descubriera, recibiría la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos, y estos títulos serían hereditarios. Las condiciones eran tan extraordinarias que muchos consejeros reales las consideraban excesivas, pero Luis de Santángel había trabajado incansablemente para que se aceptaran. Entendía que para atraer a un hombre de la talla de Colón era necesario ofrecerle incentivos proporcionales al riesgo que asumía. Santángel no solo influyó en las negociaciones, también las firmó como secretario del rey. Su nombre aparece en uno de los documentos más importantes de la historia de España, el documento que hizo posible el descubrimiento de América. Pero su contribución no se limitó a la diplomacia. Cumplió su promesa de financiar la expedición. De su propia fortuna, aunque con cargo a la corona, prestó 1.140.000 maravedíes, una suma astronómica para la época. También prestó a título personal al rey Fernando 6.375.000 maravedíes. En total, la mayor parte de la financiación del proyecto de Colón recayó en Luis de Santángel y su socio Gabriel Sánchez. Capítulo 8. La primera carta de Colón. El 18 de febrero de 1493, cuando Cristóbal Colón regresaba de su primer viaje, escribió una carta que cambiaría la percepción del mundo para siempre. Pero esa carta no fue dirigida a los reyes católicos, como sería lógico pensar. Fue dirigida a Luis de Santángel. «Señor», escribía Colón, «porque sé que habréis placer de la gran victoria que nuestro Señor me ha dado en mi viaje, vos escribo esta, por la cual sabréis cómo en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias, con la armada que los ilustrísimos rey y reina, nuestros señores, me dieron». Era un reconocimiento extraordinario. Colón sabía que sin Santángel su viaje nunca habría sido posible. La primera noticia oficial del descubrimiento de América fue comunicada no a los monarcas, sino al converso bilbilitano que había hecho posible la expedición. Colón escribió 2 versiones de su carta, una en castellano dirigida a Luis de Santángel y otra en latín dirigida a Gabriel Sánchez. Era curioso que las 2 personas que más habían ayudado a la expedición de Cristóbal Colón pertenecieran a familias judías conversas de la aljama de Calatayud. Nuestra pequeña judería había dado una contribución decisiva a la historia de España y del mundo. Capítulo 9. Los años de gloria y las sombras de la Inquisición. Después del éxito del primer viaje de Colón, Luis de Santángel se convirtió en una de las figuras más influyentes de la corte. Se le devolvió el dinero prestado al año siguiente y los reyes le gratificaron con un donativo de 500 florines, además del nombramiento de consejero real. En 1494, cuando su hija se desposó con don Ángel de Villanueva, el rey Fernando le donó 30.000 sueldos para la dote. Pero la gloria tenía su precio. En 1497, Luis de Santángel fue denunciado a la Santa Inquisición. Era el destino que esperaba a muchos conversos exitosos: las envidias, las sospechas, las acusaciones de judaizar en secreto. El hecho de que su familia procediera de la judería de Calatayud lo convertía en un blanco fácil para los inquisidores. Sin embargo, el rey Fernando tenía a Santángel en gran aprecio. Sus cuentas nunca fallaban, su lealtad era incuestionable, su competencia era indispensable para el funcionamiento de la Hacienda Real. El rey intervino personalmente ante el alto tribunal en defensa de su escribano de ración. Pero Fernando e Isabel querían evitar que el problema se repitiera. El 30 de mayo de 1497 firmaron un privilegio real concediendo a Luis de Santángel un estatuto de pureza de sangre, para que jamás el Santo Oficio pudiera volver a molestarlo. Era un documento extraordinario que protegía no solo a Santángel, sino también a sus descendientes. Capítulo X. El legado de un visionario.
Luis de Santángel murió en febrero de 1498 en Alcalá de Henares, acompañando a los reyes que habían decidido pasar el invierno en esa localidad tras la muerte del príncipe Juan. Su hijo Fernando le sucedió en el cargo de escribano de ración con carácter vitalicio. Pero el legado de Santángel iba mucho más allá de su fortuna o sus cargos. Había demostrado que un converso podía alcanzar las más altas esferas del poder, que la visión y el talento podían superar los prejuicios de la época, que un descendiente de la judería de Calatayud podía cambiar el curso de la historia mundial. Su historia es también la historia de una época de transición, cuando España se convertía en una potencia mundial, pero al mismo tiempo expulsaba a sus judíos y perseguía a sus conversos. Santángel navegó por esas aguas turbulentas con la habilidad de un marino experimentado, manteniendo su posición, protegiendo a su familia y contribuyendo de manera decisiva a los logros de su tiempo. Capítulo 11. La búsqueda del tesoro perdido. Antes de concluir la historia de Luis de Santángel, debo contaros una anécdota fascinante que nos conecta directamente con nuestra judería de Calatayud. El 24 de octubre de 1459, el rey Alfonso V dio instrucciones para que el baile de Calatayud permitiera realizar excavaciones a los hermanos Leonard y Ludovico de Santángel en la casa de su padre, Pedro de Santángel. La razón era extraordinaria. Sospechaban que allí había un tesoro escondido por Abraham Pacagón, el antiguo propietario judío de la casa. Se trataba de monedas de oro y plata que Pacagón habría ocultado antes de su conversión o su partida de la ciudad. La casa se encontraba en el barrio judío de Villanueva y lindaba con las propiedades de otros conversos, Fernando López de Villanova y Ludovico Sánchez de Calatayud. Era una escena que podríamos imaginar perfectamente: los hermanos Santángel, descendientes de conversos, excavando en los cimientos de una casa que había pertenecido a una familia judía, buscando un tesoro que representaba la riqueza acumulada durante generaciones de vida en la judería. La quinta parte del tesoro sería para el rey según las leyes de la época. Desgraciadamente no tenemos noticias de si encontraron el tesoro, pero la historia nos habla de la continuidad entre el pasado judío y el presente converso, de cómo las familias mantenían vínculos con sus orígenes incluso después de la conversión, de cómo el pasado seguía presente en las piedras de nuestra judería. Epílogo: el hijo de Calatayud que cambió el mundo. Cuando camino por las calles de nuestra judería, cuando paso por el lugar donde estuvieron las casas de los Chinillo, no puedo evitar pensar en el extraordinario destino de esta familia. De las calles empedradas de Calatayud salió un linaje que llegaría hasta las más altas esferas del poder, que financiaría el descubrimiento de América, que cambiaría para siempre el curso de la historia. Luis de Santángel representa lo mejor de la tradición hispano-judía: la capacidad de adaptación, la visión comercial, la habilidad para navegar entre diferentes mundos culturales, la determinación para alcanzar los objetivos más ambiciosos. Pero también representa las contradicciones de su época: un converso que nunca pudo escapar completamente de sus orígenes, un hombre exitoso que vivía bajo la constante amenaza de la Inquisición, un visionario que tuvo que renunciar a su identidad ancestral para realizar sus sueños. Su historia nos enseña que la grandeza puede surgir de los lugares más inesperados, que una pequeña judería en Aragón puede dar al mundo figuras que cambien el destino de la humanidad. Nos enseña también que el talento y la visión pueden superar las barreras más formidables, que la perseverancia y la inteligencia pueden abrir caminos donde otros solo ven obstáculos. Cuando Cristóbal Colón escribió su primera carta a Luis de Santángel anunciando el descubrimiento de América, no solo estaba informando a su financiador, estaba reconociendo que sin la visión, el coraje y la generosidad de un descendiente de la judería de Calatayud, el Nuevo Mundo habría permanecido desconocido para Europa durante quién sabe cuánto tiempo más. Hoy, más de 500 años después, cuando recordamos el descubrimiento de América, debemos recordar también que detrás de esa gesta épica estaba la sabiduría comercial, la visión estratégica y el coraje financiero de un hombre cuyas raíces se hundían en las piedras milenarias de nuestra querida Calatayud. Que la memoria de Luis de Santángel sea una bendición y que su ejemplo de visión, coraje y generosidad siga inspirando a las futuras generaciones. Porque mientras haya hombres y mujeres dispuestos a arriesgar todo por sus sueños, mientras haya visionarios capaces de ver oportunidades donde otros ven solo peligros, el espíritu de Luis de Santángel seguirá vivo en el mundo. Créditos. Narrador: Rabí Yeu. Uda Ben Shlomo al-Bilbili. El de Bilbilis. Dirección y producción: Javier Bona. Guión: basado en investigaciones sobre Luis de Santángel y la familia Chinillo de Calatayud. Fuentes: Archivo de la Tesorería General de Aragón, Libro Verde de Aragón, investigaciones de Miguel Ángel Motis Dolader y Asunción Blasco.
Este episodio está dedicado a todos los visionarios que arriesgan todo por sus sueños y a la memoria de las familias judías de Calatayud que contribuyeron de manera decisiva a la historia de España y del mundo.